Los proyectos necesitan conversaciones, encuentros y conexiones reales. Bienvenidos a Resonancias Red HD. Si te interesa conectar con otros humanistas digitales, este espacio es para ti. Porque en comunidad, las ideas resuenan más fuerte. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la séptima emisión del podcast Resonancias Red HD, el podcast producido por la Red de Humanidades Digitales de México. Y en esta ocasión estamos, por supuesto, al lado de Tata, que es nuestra compañera desde Colombia. Estamos trabajando esta séptima edición con algo muy particular que tiene que ver con la cultura lúdica, con el juego, con el videojuego y demás. Pero primero que nada, te doy la bienvenida, Tata. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho con tu vida estos días? Bueno, es una pregunta muy filosófica en estos días. Todo muy bien, muy emocionado por este proyecto, eh, por este episodio, por los invitados que tenemos además, porque son temas que especialmente a Paco y a mí nos apasionan. Los videojuegos, la cultura lúdica, el diseño, la experimentación. Entonces, es un episodio que creo que le tenemos cariñito. Sí, y creo que todos los episodios han tenido lo suyo. Hemos hablado desde el archivo digital, hemos hablado de la historia de las humanidades digitales, hemos hablado de nuestra experiencia en el campo de investigación, pero en particular este episodio, el 7, pues hablamos desde el videojuego, cuestiones cerebrales y otras cosas que vayan saliendo. Pero sin más, Tata, ¿te parece que puedas presentar a nuestros invitados, invitado e Cla- invitada? Claro que sí, hoy tenemos un invitado, una invitada, generalmente hemos tenido o dos hombres o dos mujeres. Ha sido un dato que siempre lo damos porque así ha salido. Hoy tenemos a Blanca López y a Manuel Sebral como invitados y bueno, quiero proponer un ejercicio de experimentación para honrar este episodio un poco y proponerles a nuestros invitados que nos hagan una especie de prompt para inteligencia artificial para saber quiénes son ustedes, dónde están ubicados, en qué espacio físico, geográfico están y cómo llegaron a las humanidades digitales. Bienvenidos, Manuel y Blanca. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. O sea, se me hizo una cuestión muy, muy interesante porque, pues más allá de que tenga yo los proyectos sobre cultura lúdica, de repente ciertos espacios de todo tipo, sea sociología, humanidades convencionales, historia, etcétera, siguen viendo como con la ceja un poquito parada al videojuego, ¿no? Entonces es una cosa que por eso el espacio se agradece tanto. Mi trayectoria con las humanidades digitales empezó pues hace no mucho, que serán unos 7 años, cuando empecé a trabajar juegos que dentro de lo que son los formatos narrativos, las estructuras y los diseños narrativos, ofrecían biografías, autobiografías, crónicas, documentales, más que una condición solamente para el entretenimiento o incluso dentro del entretenimiento, porque muchos de esos trabajos tienen mucho más carácter literario que informativo, ¿no? Que escolar y incluso que académico. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando con estas, sobre todo condiciones del lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema videojuego que impacta de alguna forma la manera en que estamos dando sentido a la experiencia cotidiana, ¿no? Y que ya empezamos a ver muchos autores, sobre todo en la industria independiente, que justamente trabajan sobre testimoniales, ¿no? Cosas que a ellos les han pasado en diferentes países, en diferentes momentos de su vida, que pueden ser muy jocosas, muy fuertes, muy trágicas o interesantes o incluso espeluznantes, como este soporte ya tiene otra sensibilidad, ¿no? Ya está haciendo otro tipo de propuestas en cuanto a cómo se da cuenta de la experiencia humana contemporánea, ¿no? Buscando ese link, sobre todo con literatura, encontré las humanidades digitales, ¿no? Luego me tardé otro rato encontrando a ver qué grupos hacen algo que no sea, perdón por lo que voy a decir, pero luego trabajo videojuegos y luego eso causa subversión y también se te quita mucho la vergüenza de un montón de cosas. Que no se estén usando exclusivamente por un fin utilitario.
o que sea algo que de todas maneras se hacía de manera analógica y nada más le hicieron copy-paste al mundo digital. No, o sea, este puente donde sí tenemos una producción distinta en cuanto a formas de construir el lenguaje y dar cuenta de nuestra existencia humana en la Tierra, ¿no? Y respecto a la pregunta que te hacía Tata, ¿el espacio físico en dónde estás? En- Geográficamente, originaria de dónde, en qué ciudad. Ah, de México, de la Ciudad de México, de esta caótica megápolis. Originalmente iba a conectarme desde la Universidad Autónoma Metropolitana, pero ya nos bajaron el switch porque empezamos vacaciones y nos exhortaron amablemente a dejar la unidad. Entonces, pues bienvenidos a esta es su casa. Estoy en medio de un cerro de libros, un caos, 3 gatos y un reguero de juegos también. Saludos a los gatitos y luego nos prestas algo de juegos también, por favor. Claro que sí. Y Manuel, ¿tú qué nos puedes contar de ti? Agradecerle la invitación a este espacio de diálogo y que de alguna manera mantengan viva la llama, ¿no?, de las humanidades digitales en América Latina, en este contexto de la red de humanistas o humanidades digitales en la que varios nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, mire, yo vengo a México desde España hace 6 años con una oferta laboral del TEC de Monterrey para trabajar en temas de humanidades digitales, en el cambio de planes que estaba sucediendo en 2019. El TEC hace una apuesta por un modelo un poco más basado en proyectos, en competencias y bueno, quería una actualización también de los planes. Entonces, yo con un doctorado en filosofía y una maestría en data science, pues venía trabajando desde entonces cuestiones de datos vinculados al arte y las humanidades. Y bueno, pues actualmente estoy en Monterrey, en el TEC, en la Escuela de Humanidades y Educación, Departamento de Estudios Urbanísticos, colaborando también con la maestría de Humanidades Digitales, donde tuve la ocasión de encontrarme con Paco. Y, y bueno, pues ahí soy profesor investigador. Y entonces, pues bueno, en mis clases investigo y tengo mis proyectos, donde, bueno, pues con el tiempo, digamos que uno se va acostumbrando a los métodos digitales y hay cierta curva experiencial para un humanista, que en mi caso ya venía de antes, ¿no? Porque digamos que desde 2010 aproximadamente, ya en España he estado trabajando con muchos proyectos relacionados con arte y tecnología, sobre todo. O sea, lo que es en 2010 aproximadamente, ¿no? De 2010 en adelante, lo que era un poco toda la onda de filosofía open source, tecnologías libres, ¿no? Es un poco donde el debate entre el software libre y el privativo estaba todavía bastante caliente y significaba toda una forma de vida un poco, ¿no? Por lo menos o sea, tenía implicaciones que iban más allá del mero código, ¿verdad? Sino que era bueno, estaba también este libro, ¿no?, de Lessig, de cultura libre, ¿no? Un poco los Creative Commons y en general me impactó mucho también por la manera en que, por ejemplo, por ejemplo, también conocían tecnologías como Arduino, ¿no?, que era free hardware. No era un free software solo, sino también un free hardware, que ¿no?, generaron los primeros dispositivos controladores programables, ¿no? Porque hasta entonces, digamos que los controladores hacían más para una tarea específica, ¿no? Y tenían poco margen de manipulación. Entonces, estos controladores bueno, al final Arduino tiene un lenguaje de programación bastante sencillo, pues podían reprogramar y utilizar para muchas cosas y podías introducir tus propios sensores. Y me parecía muy disruptivo, ¿no? Ahí realmente empezó mi gusto y mi fascinación por el uso libre y creativo de las tecnologías en contextos artísticos y no necesariamente el uso, digamos, mainstream de la tecnología, ¿no?, sino el hecho de que nosotros nos podamos apropiar, ¿no?, de la tecnología para fines, digamos, más diversos, claro, diversos, ¿no? Sí, diversos, ¿no? De cómo diversificar efectivamente el uso según las intenciones o requerimientos, ¿no?, de cada persona o colectivo. También un poquito como contexto, Tata, los dos, pues obviamente nuestros dos invitados, Manuel y Blanca, pues trabajan el videojuego, pero la literatura, pero también una cuestión tecnológica. Y entonces sus acercamientos, porque también he tenido experiencia y la oportunidad de conocer a Blanca en persona, sobre todo, a través de un congreso de videojuegos que ella organiza al lado de Ruth.
y que se acercan al videojuego desde una forma que tal vez hace algunos años era un poquito difícil. Yo quisiera empezar para los tres, si hay quien quiera contestar, si en este momento están jugando algo en particular, hablando del videojuego, y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestra conversación. ¿Qué están jugando en este momento? Si están jugando algo o lo último que jugaron también para poder desarrollar nuestro tema que Tata lo propuso en un principio en esta metodología de investigación, creación como cultura lúdica, exploración computacional y nuevos lenguajes en las HD, específicamente en la categoría de videojuegos, pero para no elevarlo tanto, no sé si pueden responder mi pregunta, por favor. Híjole, bueno, yo estoy jugando uno que se llama A Dream About Parking Lots, Ujú. que es como una especie de loop de repetición muy onírico. Lo desarrolló uno de mis exalumnos. Ese ya lleva varios premios, está bien lindo. Sí. Pero también alterno con el Death Stranding 2, me encanta Kojima como autor. También como acabamos de terminar de desarrollar también un juego educativo para la UAM. Ajá. No, todavía no tiene nombre oficial, se llama Proyecto Abejil, es un horrible nombre. Como su nombre en eso sí se trata de abejas y demás y patrones. Ajá. Hemos estado con las pruebas de ese, ¿no? Pero sí, sobre todo, más bien he estado jugando raro, juegos muy tranquilos. Ajá. Normalmente puro survival horror. A mí sí me gusta el horror corporal y todo eso, me encanta. Para los podescuchas, ahorita que Blanca se movió en la parte de atrás, tiene unos letreros de Silent Hill, de Raccoon City y otras cosas. Entonces eso dice mucho también de qué estilo de juego acostumbra y disfruta tanto Blanca. Manuel, ¿tú estás jugando algo? La verdad que no. O sea, mi relación con los videojuegos no es tan, digamos, exhaustiva, ¿no? O tan intensa. Yo realmente, como les decía también antes de empezar sobre la edad, o sea, mi relación con el videojuego más en general es con experiencias inmersivas con las que estoy trabajando, aspectos de realidad virtual o cosas más en esa línea, ¿no? Y el aspecto de la gamificación sí me interesa, ¿no? Me interesa porque creo que tiene, bueno, gamificación se puede entender de diferentes maneras, ¿no? Pero de manera bastante general también, pues esta capacidad que tiene de generar como una especie de cierre, ¿no? De la experiencia, como que, bueno, el hecho de plantear un marco, unas reglas, una especie de manual de uso, ¿no? De la propia experiencia, pues te proporciona esa especie de cierre experiencial, fenomenológico, ¿no? Que creo que es positivo, ¿no? Para generar nuevos tipos de vivencias, ¿no? Sí, es más desde el otro lado, pero también es bien interesante como entenderlo desde esas perspectivas. Tata, ¿tú has jugado algo recientemente o has estado en alguna conversación de algún amigo o amiga que haya estado jugando recientemente algo? Mi amigo Paco, el de los videojuegos. No, realmente no, mi relación con los videojuegos no es la mejor, pero este fin de semana que estuve con mi hermano, que él sí es de los videojuegos, mi hermano tiene 28 años, y me enseñó un juego de perspectiva. Ujú. Entonces, según, no me acuerdo cómo se llama, pero entonces uno tiene que pasar puertas y en las puertas hay elementos y según la perspectiva uno los mueve para que se hagan grandes o pequeños y eso ayude a pasar las puertas. Entonces me pareció muy interesante, o sea, lo dejé a los 2 segundos, pero apenas lo vi, me pareció como muy interesante como empezar a jugar con la perspectiva y él me repetía mucho como la clave es la perspectiva y entonces yo ahí me puse a pensar conceptualmente y metafóricamente eso qué significa en la vida porque eso me pasa con los videojuegos. Termino pensando en otras cosas y no jugándolos. Y desde su experiencia, Blanca y Manuel, esto que dice Tata de la perspectiva, ¿tiene algún sentido con lo que ustedes hacen en sus clases, con la vida misma y todo lo demás? ¿O no? ¿Cómo lo viven ustedes? El que jugó Tata, que es el Superliminal, ¿no? Sí, Ajá, sí, 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 sí. ese. Está en super moda ahorita, sí. Bueno, lo que pasa es que creo que si pensamos el videojuego más que como un artefacto, como un diseño de experiencia, creo que lo puedes conectar con un montón de cosas.
Pensaba ahorita que comentabas, Manuel, por ejemplo, las cuestiones de la gamificación. Más que una situación, como mucha gente lo aplica, de competencia como cuantitativa, ¿cómo, cómo diseñas la experiencia para que haya un reto y que haya interés? O sea, creo que más que la cuantificación, que es mucho un vicio en el que sí se caen algunas propuestas gamificadas, cuando haces un buen diseño de experiencia, independientemente de cuál sea el tema, creo que el jugador, bueno, en estos casos serían estudiantes, si conectan con la temática, se interesan, les da curiosidad o por lo menos se sienten desafiados. Y creo que eso genera un engagement distinto, ¿no? Sin embargo, fíjese que una pregunta para Manuel, algo que sí me he topado, o sea, más allá, o sea, la cuestión educativa es una cosa increíble. Hemos estado trabajando mucho en la Metro, yo sé que Ruda ha desarrollado un montón de cosas así, nosotros también con la UNSA en Perú, pero sí hay unas excepciones peculiares. No todo el mundo tiene siempre disposición para jugar. Claro. Entonces, a la hora de que lo implementas, ¿ustedes cómo le hacen? Porque nosotros lo que hacemos es dejar esa opción como, pues, opcional, vaya. O sea, está dentro de está inscrita en un sistema didáctico pedagógico que tiene otro tipo de elementos, ¿no? Porque no todas las personas aguantan jugar, no todas les interesa jugar, y hay otros que son de plano jamás juegan, hay otros que les encanta, Ujú. pero no sé, o sea, sí hemos topado mucho que de repente tienes algunos perfiles que no tienen disposición para el juego. Personas muy angustiadas, personas a lo mejor después de la pandemia en depresiones crónicas, ¿no? Entonces, no sé cómo ustedes vayan a abordar, me llama mucho la atención. Ujú. Sí, me parece también muy pertinente, ¿no? Esto que señalas de lo cualitativo, ¿no? Frente a esta tendencia a entender la gratificación como una cuantificación, ¿no? Venga, a ver cuántos puntos. Quién sé qué más puntos consigue, más rápido responde al quiz, ¿no? Sí, precisamente tiene que ver con esto que les planteaba, ¿no? Como esa especie de cierre experiencial, ¿no? O sea, si nos dejáramos llevar por lo que somos en la vida cotidiana, ¿no? Un poco filosófico y podemos recordar este axioma de Heidegger, ¿no? Cuando dice, bueno, somos seres que estamos ahí apajados, ¿no? O sea, estamos ahí y la angustia existencial pues tiene que ver precisamente con el vacío, ¿no? Que supone la existencia. O sea, con el no tener referencias, con el hecho de que, bueno, que también la modernidad, la contemporaneidad, digamos que nos arroja más, ¿no? A esta especie de anonimato en el que no, nuestras identidades son más débiles, ¿no? Y escasas, ¿no? Pero esto, a tener esa capacidad de cualificar una experiencia y dar unos límites, ¿no? Darle un contexto, dar unos límites, darle una especie de posibilidades, ¿no? Pues crea como una especie de ontología, realmente. Por eso que la vinculación entre la sí, la filosofía, la teoría de juegos, no soy partidario especialmente de lo que es. La teoría de juegos. Sí, me resulta. Exacto, sí, sí. Pero bueno, es que sí me resulta interesante. Y yendo un poco a la pregunta última que hacías, Blanca, fíjate, nosotros deseamos una experiencia en un proyecto que tuvimos en Ciencia de Frontera con Conacyt, bueno, todavía lo estamos terminando, que era sobre la experiencia del miedo, ¿no? Y entonces, el tema de la motivación, ¿no? Cómo se predispone la gente a entrar en esa experiencia. Nosotros teníamos una experiencia, bueno, está compuesta de varias fases, diríamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo una de ellas, que exponemos a los participantes pues a un ambiente como estresante, ¿no? Con estímulos audiovisuales y ciertos estímulos aleatorios, ¿no? Con imágenes que tratan como de causar miedo. Y utilizamos neurotecnología con un algoritmo, estamos midiendo el nivel de miedo que esa persona tiene sufriendo, ¿no? Claro. Tiene. Entonces una persona puede ver su nivel de miedo ahí, ¿no? Puede ver 25%, 38%, ¿no? Como le sube o le baja, y cada 5 segundos o así se actualiza, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, claro, tengo que decirles a las personas que se tranquilicen, ¿no? ¿Cómo las voy a predisponer, ¿no? Como decía, bueno, tú tranquilo, no sé qué, intenta controlar tu miedo, ¿no? Pensaba en eso. Pero lo que me encontré fue lo contrario, porque claro, la gente
como que llega al espacio, entonces pues dice, bueno, aquí pues es un laboratorio, pues, o sea, aquí no me va a pasar nada, ¿no? Me están dando tengo que firmar un consentimiento, o sea, es algo como, ya veo que es muy seguro, ¿no? Así, o sea, muy frío, o sea, seguro. Nosotros, pues, dentro de lo que cabe, pues, tenemos un poco, tratamos de hospitalarios y cálidos, ¿no? Y tal, pero con todo, pues, yo se tenía que poner el headset, ¿no? Y esta distancia que crea todo el tema del aparato y tal y cual, ¿no? Entonces, realmente tampoco sentía mucho miedo. Entonces, terminé haciendo la motivación contraria. Yo les decía, no, ustedes traten de sugestionarse, o sea, traten de sentir el miedo, a ver cuánto miedo pueden sentir, ¿no? O sea, déjense influenciar por el entorno, olvídense de dónde está creada la experiencia, ¿no? Traten realmente. Entonces sí me di cuenta un poco, fue un poco revelador, ¿no? A la hora de replantearme los experimentos, porque me parecía más relevante un poco la instrucción contraria, ¿no? A la opuesta, ¿no? A la iniciada, ¿no? Que era la de que no, pues que intenten, ¿no? Sugestionarse, o sea, intenten asumir las condiciones del juego, ¿no? Y valide, ¿no? Ese mundo, esa experiencia. Algo que dice Manuel podría ser, y lo pregunto, no sé, como esta experiencia que nosotros tenemos para ir al cine, donde pues nos enfocamos solamente como para disfrutar el momento. Bueno, en teoría tendría que ser así, salvo esas personas que sacan su celular y están platicando además y todo. Pero no sé si esta experiencia desde el juego, ya sea de terror, ya sea más casual, tiene que ver con las formas en las que experimentamos la vida también y cómo nos afrontamos a ella, o no tiene nada que ver. ¿Cómo lo sienten ustedes? Lo que pasa es que creo que, mira, sí hay una separación entre lo que es juego, lo que es un espacio de ficción, y lo que sí es, digamos, la realidad objetiva, ¿no? Sin embargo, no están separadas con una membrana impermeable. Creo que esto más bien se mueve como una especie de banda de Moebius. Hay momentos, sí, y se va retroalimentando. O sea, de alguna manera mucho de lo que estamos jugando nos resulta placentero, nos resulta interesante por nuestras experiencias en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el caso de Grand Theft Auto, ¿no? O sea, pues sí, no es que, sí, es nuestra aspiración. No, pero pues si sales a la calle en la Ciudad de México y dejas el coche en algún lugar, cuando regresas estás viendo si sí está o no. O sea, eso que estás padeciendo de manera pasiva, el juego te permite por lo menos defenderte, ¿no? Con más agencia, ¿no? A través de la agencia. Sí. Y lo mismo pasa con los juegos de horror. O sea, más que una cuestión del estímulo sensorial, tiene que ver con la situación en la que te están poniendo y qué tan emocionalmente dispuesto estás a involucrarte con una experiencia así. Sí, porque es como lo que dices, a veces en clase nosotros nos enfrentamos en dinámicas de grupo a una actividad y luego hay personas, alumnos que quieren, que no quieren, que tienen resistencia y Ujú. podría suceder en el videojuego. O sea, por ejemplo, yo que también he jugado por muchos años de la vida, por un periodo de tiempo determinado, yo me rehusaba a jugar juegos en primera persona porque me mareaban, porque había una situación que yo no podía controlar. Sin El embargo, mareo por dos, ¿eh? Yo ajá. procuro no, la primera persona la odio. Es bien complicado. La primera persona, Tata, y ya lo habíamos comentado, era cuando tú te agencias o juegas con un personaje donde ves las cosas así como estamos en la vida real. Tercera persona, segunda, pues ya se posiciona con un sujeto en la pantalla y es como el intermediario. Pero ha sido como muy difícil para mí, por lo menos, entrarle a esta onda de la primera persona por este tipo de cosas. Y son resistencias y son cosas que también pueden suceder en el aula, en el tráfico en muchos lados, ¿no? Y yo tengo mucha curiosidad en ese punto medio en el que se encuentran Manuel y Blanca, que no son los videojuegos, sino la cultura lúdica. Entonces, quiero como traerlos un poquito más para acá, para que entonces, desde las experiencias digitales inmersivas, nos cuente Manuel cómo ve la parte de la cultura lúdica, ¿no? Cómo se entiende lo lúdico para entrelazarlo con las humanidades digitales. Sí, bueno, yo lo veo muy a línea de lo que comentaba antes, ¿no? A propósito también de lo que Blanca señaló, ¿no? Y está señalando tanto la parte más cualitativa, ¿no? De la gamificación, que tiene que ver exactamente con esto, ¿no? Con que la experiencia
pasa a estar delimitada, pero cualitativamente, ¿no? Pasa a estar delimitada toda una serie de posibilidades, ¿no?, que te ofrece el juego, de capacidades también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al utilizar neurotecnologías y en general tecnologías biométricas, de repente el participante tiene más posibilidades de interacción, ¿no? Porque normalmente pues, no tienes un dispositivo que mide tu señal cerebral o tu pulso o tu sudoración. Entonces, esto lo podemos representar en el espacio o hacer que active cosas en una experiencia, ¿no? Y entonces, pues eso no pasa en la vida normal, habitual. Y no creo que sea necesario que pase, ¿no? O sea, me parece interesante que pase en un espacio apretado, ¿no? Y solo que tiene positivo el juego, o el concepto de juego, o el concepto de experiencia, que también incluso puede ser, bueno, tiene que ver con el concepto de laboratorio, como, o sea, hacer algo que forma parte de una experiencia excepcional, ¿no? De una experiencia de prueba, de test, que está siendo monitoreada, por eso la gente tiene que firmar un consentimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, de experiencias, de acciones, ¿no?, que nos llevan a espacios nuevos, ¿no?, con sus propias reglas y que nosotros tenemos que conscientemente eh, ser parte de ellos, pues creo que son ricos, ¿no? Aportan cognitivamente e incluso cuestiones éticas puede aportar o de diferente tipo, ¿no? Creo que ese es uno de las razones, ¿no?, por las que es interesante defender, ¿no?, el hecho de que haya juegos, y no son solamente juegos, pues experiencias, ¿no? Yo cuando planteé el concepto de laboratorio en el que estoy trabajando, lo hacía también porque veía que en las ciencias humanas, en las humanidades, y lo voy a tratar de ligar con la pregunta sobre las humanidades digitales, pues no había un laboratorio, ¿no? No había un formato de laboratorio. Digamos que, bueno, pues cada uno podía tener sus formas de hacer experiencias, pero era difícil imaginarse, ¿no?, en qué consiste un laboratorio de Human Sciences, ¿no? Mientras que el laboratorio de las ciencias naturales pues está muy contrastado, ¿no? Es algo que todo el mundo puede se hace hacer experimentos, método inductivo, deductivo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el hecho de que existan de estas nuevas tecnologías, ¿no?, tecnologías inmersivas, tecnologías de la capacidad de hacer análisis de sentimientos, ya sea a través del lenguaje o a través del rostro o a través de otro tipo de métodos. El hecho mismo de que podamos interaccionar con el lenguaje y las imágenes antes de la IA generativa, pero incluso más todavía después de la IA generativa, pues nos da la capacidad de crear entornos que pueden estar muy centrados en la persona y en su estado, ¿no?, su estado emocional, en su estado, y experimentar y tener datos de cómo se encuentra esa persona, ¿no? Entonces, digamos, realmente sí se puede dar un entorno acotado para poder, sí, experimentar en ciencias humanas, diríamos, ¿no? En cuestiones de, bueno, pues cómo comprendemos la historia, ¿no? Cómo nos pueden ayudar estas experiencias a comprender de otra manera la historia y por ello comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Comprender el arte, comprender el pensamiento, la literatura y qué nos puede aportar. Sería el punto de encuentro entonces con Blanca, sobre todo con lo que ella habla de, o bueno, con lo que nos puedes contar más tú, Blanca, sobre tu proyecto de investigación, en donde eso es lo que podríamos llamar entonces producción de cultura material, en donde tú además utilizas palabras como juegos, juguetes, espacios de esparcimiento o deportivos. ¿Cómo crees que ese es el punto de encuentro con esto que estamos hoy definiendo como cultura lúdica? Sí, lo que pasa es que la cultura lúdica sería, en efecto, la posibilidad de creación de formas de ver el mundo, de formas de interpretar el mundo, pero también esta reglamentación que me permite vincularme con otras personas. Esa es la condición, una de las condiciones de juego. No solamente la creación ficcional, sino buscar otras formas de relacionarnos y de interactuar con otras personas, independientemente que las conozcamos o no, ¿no? Que es mucho lo que trabajo, por ejemplo, en los espacios de prevención de violencia intrafamiliar, ¿no? Hay veces que no vamos a poder expresar algunas cosas a través de la palabra, pero sí a través del gesto, a través de la performatividad, y el juego nos lo permite. Y en el particular del espacio digital,
creo que se abren otras posibilidades. O sea, hay ocasiones en las que a lo mejor en tu lugar de trabajo no encuentras mucha gente que le interese jugar, no sé, eh, Fortnite o treparse al Counter-Strike o algo por el estilo, pero son espacios en los que te encuentras con otras personas, juegas con ellos y tienes otra forma de vincularse, ¿no? Creo que no, el juego per se no es como sistema de reglas necesariamente un detonador de la forma cultural entendida como esa posibilidad de aprender la diferencia. Creo que lo lúdico viene en el momento en que estamos en genuino estado play, bajamos las resistencias y nos podemos, un poco la cuestión de la inhibición del yo. Ahora, tú sabes, Francisco, que yo trabajo mucho, o sea, también soy psicoanalista. Claro. Creo que una de las condiciones necesarias para el juego es esta inhibición del yo para abrirse a una posibilidad de diferencia con respecto a lo que el otro está haciendo. Seguimos las reglas, pero ¿cómo aprendo a escucharlo? ¿Cómo aprendo a observarlo? Y me conecto de alguna forma. Claro. Sí, a ver, sí, yo estoy de acuerdo. Cuando hablaba de las reglas, entiendo que las reglas del juego están hechas en el verdadero juego. O sea, que llegas Ujú. play que dices, están hechas para ser transgredidas. O sea, están hechas para llevarlas al límite. O sea, para forjarlas de tal manera que uno pueda reapropiarse del juego. Y que de alguna manera las reglas estén al servicio, ¿no? No sean un límite, sino que sean un detonador, como has dicho, de otra cosa, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con que el juego es entendido en ese sentido como un marco, pero que es un espacio de reapropiación, posibilitador, ¿no? Donde la transgresión debe estar casi, se debe fomentar, ¿no? La transgresión de la regla sin que se pueda, ¿no? Pero como tal transgredir probablemente, ¿no? Pero que un poco llevar al límite, tratar de llevar al límite, ¿no? Las posibilidades del juego. Eso me parece positivo, ¿no? Y yo luego mi experiencia, por un poco buscar estos puntos de conexión que nos propone Tata. Claro, yo creo que tú lo trabajas más en ese aspecto social, ¿no? Por lo que dices. Yo ahí no he estado trabajando tanto, pero es toda posibilidad, ¿no? Lo veo como también una salida muy legítima, ¿no? Y muy fértil. O sea, pero no es algo que yo he trabajado tanto, pero efectivamente sí existe esa vertiente. Sí, lo que pasa es que la mayor parte de los juegos que desarrollamos, a pesar de que muchos terminan siendo más bien juegos aplicados, no juegos educativos ni juegos serios, más bien sus contenidos son de otro tipo. Son más efectivamente narrativos, sí tienen otro tipo de intención, pues, mucho más en la cancha de lo artsy, ¿no? O sea, juegos más experimentales, un poco más artísticos, que eso no les quita que puedan ser de repente aplicados dentro de un sistema educativo, por ejemplo, para hacer un sistema gamificado, ¿no? También hemos sacado algunos juegos serios. Lo que pasa es que creo que los juegos serios ya tienen otro tipo de carácter. O sea, no solamente la condición de la intención, sino como experiencias estéticas y son diferentes. Se sienten diferentes y su intención va por otro lado. O sea, intención no de objetivo educativo, no, sino intención como en tanto creación y en tanto sistema que ofrece una muestra de una forma de experiencia, ¿no? A pesar de que ambos, creía y sí creo que tanto juegos de entretenimiento, juegos experimentales, juegos arts y juegos serios, son simuladores emocionales. Ujú. Todo juego creo que es un simulador emocional. Y creo que ahí está otro de sus grandes aportes. O sea, cómo nos pueden enfrentar con algo que, si bien no está pasando, pero si nos hace preguntarnos, bueno, ¿yo cómo me sentiría? Más que creo que antes del yo qué hago, porque curiosamente todo el mundo piensa, no, sí, el juego te puede ver, y yo qué haría en tal situación, sí, ¿qué harías? Pero primero, ¿cómo te sentirías, no? Claro. ¿Cómo percibes esa situación, no? Buena, mala, regular, de riesgo, como la quieras ver, ¿no? Y hablando del sentir, ¿ustedes cómo se sienten en un campo entre las humanidades y lo lúdico? En las humanidades digitales particularmente, que es nuestro interés desde el podcast. Creo que está muy interesante, o sea, supongo que porque, no sé, o sea, el ámbito no solamente de los game studies, sino el desarrollo y el diseño de juegos, etcétera, es muy transdisciplinario. Entonces, al revés, me cuesta trabajo pensar un campo que no se pudiera conectar y más un campo que es tan
tan versátil como las humanidades digitales, no solo en cuanto a herramientas y metodologías, sino también en cuanto a que también creo que eso es un campo muy sensible. O sea, a pesar de que de repente buscas humanidades digitales y los journals están atascados de tablets, así, un friego de visualización de la información, sí, pero no pierden la condición humana y la condición sensible, ¿no? O sea, en ese sentido no lo siento, no solamente no lo siento lejano, sino de repente sí me extraña que los videojuegos no estuvieran en la mira de antes. Bueno, sí, porque hay un prurito cultural, pero de eso es parejo de todos, ¿no? O sea, eso no es propio de las humanidades digitales, o sea, pero sí me extraña que, ¿por qué, no? O sea, no lo siento ni remotamente lejanos, y menos en cuanto a los fenómenos que trabajan, ¿no? Sí. ¿Y en tu caso, Manuel? Sí, bueno, yo creo que, digamos, cuando David Berry, como en los 2011 o 12 por ahí, hace este diagnóstico de las humanidades digitales y hablaba de tres olas, ¿no? Humanidades digitales, que eran como, son una primera ola de una preocupación en la digitalización, ¿no? De recursos, ¿no? Después una ola que se preocupaba más en observar lo nativo digital, ¿no? Ya no había que digitalizar, sino observar lo que ya era nativamente digital, ¿no? Las redes sociales, la producción de contenidos en línea, ¿no? Wikipedia, etcétera. Después ahora en una tercera ola ya donde, bueno, donde ya estaban los algoritmos, ¿no? Y desarrollo del machine learning y cómo esto debíamos de apropiarlo también de las humanidades, ¿no? Yo creo que ahora nos toca afrontar una nueva ola que tiene que ver con, desde luego, con la IA generativa. Bueno, eso nos afecta a todos, pero a los humanistas especialmente, ¿no? Creo, porque hablamos de contenidos, ¿no? O sea, de la generación de contenidos. Hablamos de un nuevo concepto de archivo, ¿no? Porque el archivo que produce la IA generativa, o sea, al fin y al cabo es un archivo, o sea, es algo que tiene una fecha y más o menos un lugar, ¿no? Se produce espacio-temporalmente, ¿no? Entonces es un contenido vinculado por un hecho muy, muy concreto, ¿no? Que es un prompt y una respuesta. Entonces, bueno, eso es uno de los temas. Y otro de los temas son tanto las neurotecnologías como la inmersividad. Yo creo que son tres aspectos, digamos, que los retos, ¿no? A los que se deben enfrentar las humanidades digitales ahora, ¿no? Que de alguna manera yo creo que en mi lenguaje deleuziano, yo digo que es como es una reterritorialización, ¿no? O sea, en la persona, ¿no? En la persona que consume o interacciona con medios digitales y, bueno, pues a través de tecnologías como inmersivas y neurotecnologías eh, podemos estudiar sus reacciones y podemos también, pues, estimular bueno, entender, ¿no? Al humano desde su punto de vista. Hasta ahora de lo que hemos hablado, me gustaría preguntarles qué el trabajo del otro les ha resonado como en conceptos, en formas de verlo, em, de pronto qué patrones han encontrado en el trabajo del otro, de lo que hemos hablado hoy. A mí de Blanca me gustó, pues, desde de entrada esta parte más cualitativa que has señalado de la gamificación. Es una idea que probablemente yo he trabajado, pero que nunca había explicitado tan claramente y que me ha gustado mucho. También este aspecto de lo social, ¿no? De que eso también es otra forma de territorializar hoy día, o sea, de ver qué suelo, ¿no? O sí, qué realidad, ¿no? Qué realidad apela, ¿no? El juego, porque yo lo trabajo más de una manera con las conclusiones más introspectivas que pueda tener, pero también hay otro suelo, digamos, hay otra realidad, que es la realidad social, ¿no? Y también lo veo claramente que tiene un potencial. Y luego ese aspecto de que trabaja con psicoanálisis también para el tema del juego y de lo lúdico. Encuentro lo que haces fascinante, pero creo que lo que más me latió, pero eso independientemente de mi proyecto de cultura lúdica y humanidades digitales, 2008 cuando empecé la tesis del doctorado en diseño, trabajé en narrativa de videojuegos, pero la columna vertebral era justamente Gilles Deleuze. Sí, o sea, todo lo que es, sí, su imagen en movimiento que terminó
después yo sí, hijo, sí, me frustró un poco, pero toda esta condición donde tienes, ¿cómo podemos pensar no solamente el territorio, sino el pliegue, el rizoma, Sí. como lugares donde en efecto se está intersectando no solamente la cancha de las humanidades digitales y los juegos, sino formas metodológicas de construir academia. Claro. O sea, ese comentario tuyo me detonó un montón de cosas, donde, por ejemplo, mucho de lo que trabajamos, si pudiéramos separar de veras tan tajantemente como lo hacen los ingenieros, perdón por los ingenieros, los quiero a todos, pero, Pero siempre hay un pero. si de veras podemos separar tanto las cualitativas de las cuantitativas a la hora de estudiar fenómenos y construir o tratar de entender o armar un campo epistemológico. Ujú. Y eso lo encuentro fascinante. O sea, todo lo que traes sobre la medición de reacciones. Por ejemplo, nosotros, otro de los laboratorios con el que trabajo mucho es el de sistemas interactivos, con el maestro Roberto García Madrid, con el que tengo el proyecto de coleccionismo de juguetes. Pero él lo que hace, tiene una investigación muy interesante que ya lleva años, va sobre cómo medimos exactamente, por ejemplo, reacciones neuronales ante imágenes, trayectorias oculares a través del eye tracking, y cómo eso a veces lo hemos conectado con formas de lectura de la experiencia del videojuego. Y sí, cómo armamos imágenes pensando más en trayectorias que la imagen estática, y para el campo del diseño es que fue una cosa, sí, nosotros, si nuestros chamacos de gráfico quieren entrar a los videojuegos, están lejísimos, ¿no? Y me acuerdo mucho de cómo estos métodos sí nos ayudaron, independientemente de la dimensión cualitativa, ¿no? Y creo que mucho de la experiencia todavía se nos escapa, pero gracias a ese tipo de información podemos ver condiciones emocionales que muchas veces al lenguaje no es suficiente, pero ya sé que está sintiendo algo. Ajá. Ya está en voltaje, lo sé. No sé, no sabemos qué sea, a lo mejor ni tú sabes qué está sintiendo, pero ya sabemos que está ahí, ¿no? Que no estamos desviando. Entonces, digamos que tu investigación me da esperanza, pues. Y en esta situación de trabajos y demás, ahorita ustedes qué andan haciendo aparte de, por ejemplo, supe que Blanca estaba terminando un libro, no sé si era el de videojuegos, sí, cine, algo por ahí, cómo estaba vinculado. Uy, ese ya salió y se agotó. Sí, qué bueno. Sí. Pero estamos por sacar uno que se llama el juego como transformador social. Que, Que tiene que ver con esto también que mencionaba, ¿no, Manuel? Ujú, Ajá. exacto, o sea, como, además ahí estamos como estamos hablando de juegos de rol, pero sobre diferentes soportes, gente que juega juegos de rol en servidores, pero otros que de la mesa no los quitas, pero cómo esta actividad de juego tiene repercusiones en la vida cotidiana y social de estas personas. Ahora que regresemos de vacaciones, porque me diga, Wam, ¿qué estamos haciendo ahorita? Llenar formatos. Regresaremos y pues ya a ver si ya nos entregan el libro y ya lo podemos circular. Y tú, Manuela, además del laboratorio, ¿qué otra cosa estás haciendo dentro de las HD, el juego y todo lo demás? La semana pasada nos estuvimos dando un workshop en Houston, en la University of Houston, que titulé Blooming Deserts, que era como, bueno, este tema del florecimiento en el desierto, ¿no? Como una metáfora o como un marco lúdico, precisamente, más se puede entender como un marco lúdico. Pues un poco experimentando con temas de, pues esto, neurotecnologías, IA generativa, largos modelos de lenguaje y otro tipo y bueno, sí, creación audiovisual en tiempo real. Pues me llevé a un pequeño equipo de tech y estuvimos ahí trabajando con esos temas con estudiantes de la universidad de allá. Pues sí, tratando de ver que es algo como un curso creativo, ¿no? O sea, en el sentido de que nosotros tuvimos unas pautas en los 2 primeros días y después estuvimos un poco explorando qué posibilidades de guiones, más o menos, ¿no? Como de propuestas,
con las tecnologías y las metodologías que les mostramos. Pues hoy llevamos, por ejemplo, un algoritmo de detección de emociones. Estuvo padre. Estuvo padre. Esto es dentro de un programa ASELNet, que es un fondo de la National Science Foundation en Estados Unidos, donde, bueno, pues hemos tenido la suerte de que nos invitaran. Es un programa que defiende, digamos, que fomenta la articulación de sinergias entre proyectos que promueven a su vez pues el movimiento, música y salud mental. Eso va un poco en la línea de ese tipo de experiencias que hemos estado haciendo. Y después, pues nada, estoy preparando el encuentro de humanidades digitales que vamos a tener. En un par de meses. Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Hagamos de una vez la cuña de este evento. Pues el 14, 15 y 16 de septiembre, o el 15, 16 y 17, ya no estoy seguro si el 14 o el 15, miércoles Es 15, 16 y 17. 15, 16 y 17, les invitamos muy amablemente a venir a Monterrey. También admitimos participaciones híbridas, aunque ya el call está cerrado, digamos que las propuestas tienen que haber enviado. Pero bueno, pueden asistir igual como si no tuvieran ocasión de enviar la propuesta, pueden asistir como asistente, ¿verdad? Interesado o interesada en el tema. También emitimos algunas cosas en línea, las conferencias principales. Sobre todo hay un par de conferencias que vamos a emitir en línea. Y bueno, pues contentos en general con la participación. Hemos tenido más de 100 propuestas, casi 120 propuestas de... Ponencias, mesas de trabajo y todo lo demás. Ahí me quisiera regresar un poquito, Manuel, para los podescuchas. ¿Nos podrías contar y simplificar qué es el Encuentro de Humanidades? Bueno, se le llaman Encuentro de Humanistas Digitales. Es un encuentro que anualmente celebra la Red de Humanidades Digitales, pues donde personas de la red o de fuera de la red, y en general de toda América Latina, pero también de otros países, no tiene límite, no tiene un poco más de foco en cuestiones que afectan a América Latina, pero no solamente, realmente es un poco abierto a cualquier tipo de propuesta, ¿no? Predominan las propuestas en español, pero también pueden ser en inglés, portugués o cualquier otro idioma. Y bueno, pues anualmente pues, tratamos de fomentar un poco la red, es un espacio de networking, de difusión, pues, donde también tu conferencia, tu propuesta, tu ponencia, digamos, pues tiene un eco, ¿verdad? Y ofrecemos también la posibilidad de publicación. Este año, otros años no ha existido, pero este año vamos a estar luchando un poco más a ver si conseguimos que también tenga esta salida de publicaciones. Y bueno, pues lo que es un congreso más o menos académico normal, pero en ese contexto de la red, ¿no? Y tratando de fomentar un poco el tema del networking. Sí, es como lo que comentaba Blanca, como este trabajo transdisciplinario, pero en este caso desde las humanidades digitales y todo lo que está alrededor. Y estamos llegando o estamos acercándonos un poquito al final, pero no me quiero ir tampoco sin preguntarle, ahora que estamos hablando del encuentro de humanistas digitales, a Manuel. Blanca, sabemos que también ustedes organizan un congreso ya enfocado un poco más a los videojuegos, que es el DIGRA. ¿Nos puedes contar un poquito qué es el DIGRA, cómo les fue, cómo les ha ido en estas 3 ediciones y qué es lo que les depara para el futuro? El Digra MX, porque Digra nada más es el internacional. Claro. Pues es el capítulo mexicano, es una asociación armado por la Asociación de Investigadores de Videojuegos en México y Cultura Lúdica. Es un congreso académico donde se exponen sobre todo avances de proyectos de investigación, tesis, propuestas de tesis. Somos el único capítulo latinoamericano, entonces originalmente estaba pensado, bueno, pues van a ser los mexicanos, pero pues hemos tenido participación de Argentina, de Colombia, de Chile y un montón de gente de Perú. Es un congreso que sí tiene una publicación, te hacemos las actas de DIGRA, nos tardamos, pero ahí las llevamos. El asunto es, creo que lo que lo hace diferente del resto de los capítulos, es que es un congreso muy horizontal. No es tanto de este lado los doctores y aparte los espacios para comentar las tesis, ¿no? O sea, el networking es muy, muy, muy horizontal. Tienes un montón de chicos, pero también tienes académicos que ya llevan más tiempo, gente que trabaja mucho juegos educativos. Hay un montón de gente que está trabajando. Ahora, también ha tenido un fenómeno curioso, porque muchos de estos académicos también son desarrolladores de videojuegos. Entonces, tiene un carácter peculiar. Eso lo hace muy interesante porque
pues nos damos cuenta que este tipo de congresos, encuentros académicos que ustedes organizan, tienen estos puntos de coincidencias. Y ya luego, después de eso, como que pensamos en esa conceptualización de cuáles son los puntos de encuentro, pero realmente tratamos de que sea en vivo, como lo que acaba de pasar, encontrar esos puntos medios en la reflexión. Eh, y ya que Paco dijo investigación, creación y metodología, y antes de que Manuel se vaya, es muy importante para nosotros cerrar el podcast preguntando cómo se sintieron durante la emisión, porque tratamos, y es muy interesante porque hoy hablamos sobre emociones, miedo, de cómo simular varias cosas, de cómo se sintieron en la emisión, como reflexionando un poco activo y encontrando esos puntos de encuentro en vivo. Pues yo la verdad muy bien, creo que estuvo muy padre, me gustó mucho y estaría padre, aquí sí va a salir la gamer. Sí, o sea, si tengo la oportunidad de ir a Monterrey y nos vemos allá, jugamos. Sí, hacemos networking, hacemos academia, sí, pero Jugamos. Claro. al padre vamos a jugar. Hay que hacerlo divertido. Y si no es divertido, tampoco pasa nada. También la acción de juego puede tener una relación con eso, ¿no? Existe fun bien oscuro, ¿eh? Sí, diversión bien oscura. No, yo de acuerdo totalmente. Muy bien, sí, me parece bien. Tanto lo de jugar que propones, por favor. Si vienes al encuentro, por supuesto, avísame, bueno, ya me enteraré. Y si no, pues a ver si vemos cómo lo podemos combinar o al revés, ¿no? Que yo pueda visitar Claro que es súper bienvenido. proyectos o espacios allá. Y después que me parece también que es acertado este planteamiento de que sea algo vivo y un poco espontáneo, ¿no? La conversación y bueno, que yo lo he sentido como una especie de ríos, ¿no? Que están buscando De su cauce. Muy bien. Es un poco lo que se hace a través de la investigación-creación, lo hemos repetido en varios programas, Tata es la especialista en ese sentido y pues vamos aprendiendo todos como de la mano. Nos gustaría también que nos pudieran dar unos datos de contacto, algún correo, alguna red social donde estén para que nuestros podescuchar los puedan contactar o alguna duda, alguna asesoría de tesis, algo por ahí. Me encantó. O conocer a otros asesores de tesis, porque también tenemos ahí, a mí me pueden atrapar, ahí en Facebook nos pueden encontrar, ya sea Rudo a mí, en Digra MX, nos atrapan, y mi correo de la institución es con minúsculas, belp@azc.uam.mx. Lo vamos a poner en el caption también porque Está complicado. Ajá. Tú ya lo tienes. Ese le das copy paste y lo pones. ahorita le damos. ¿Y el tuyo, Manuel, y tus redes? Sí, bueno, pues a mí lo pueden encontrar más en LinkedIn. Estoy ahí más presente y activo. Y nada, por ahí me buscan y yo probablemente no al primer día, pero sí puedo contestar. Si no, también mi correo manuel.chebral@tec.mx. Perfecto, pues Tata, no sé si les quieres recordar a nuestros podescuchas nuestros datos de contacto o me lo echo yo, tú dime. Como siempre, tú, Paco, dale, adelante. Humanidades Digitales, Humanidades-Digitales, estamos en Facebook, estamos en X, estamos en Blue Sky, hay un canal de Telegram. Vamos a poner toda esta información para que ustedes lo tengan en el caption y nos dio mucho gusto poder estar aquí con ustedes en la 7ª edición de este capítulo. Esperamos escucharlos pronto, vernos en Monterrey, vernos en Ciudad de México, donde sea, para poder jugar, para poder platicar y, por supuesto, conocernos en persona y pasar un buen rato. Va que va. No, y muchas gracias por la invitación. Adiós. Saludos. Gracias. Adiós. Las conexiones siguen vivas. Nos escuchamos en el próximo Resonancias Red HD. Un podcast producido por el Comité de Vinculación de la Red de Humanidades Digitales de México.